Buenos días, estimadas amigas y amigos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema de gran actualidad, apasionante en sí mismo, que transformó y cimbró nuestro sistema jurídico interno en el año 2011, que es cuando se aprueba la reforma constitucional precisamente en materia de derechos humanos. Y son los derechos humanos a partir de este año los que se convierten en los parámetros transversales de nuestro sistema jurídico, que guían y orientan las resoluciones que emiten los tribunales impartidores de justicia de todo nuestro país. La definición sobre derechos humanos es una definición que ha adquirido diversas acepciones. Algunos autores los han definido como un conjunto de privilegios ciudadanos, otros más los han definido como un conjunto de facultades que la ley les concede y les reconoce. Otros más los han definido como un conjunto de prerrogativas que el Estado concede a los ciudadanos, a los individuos, para que las ejerzan ante su actuación. Incluso la Suprema Corte de Justicia los define como un conjunto de principios de aceptación universal que están reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente para asegurar la dignidad de los seres humanos como personas. Y un servidor, igual que muchos otros abogados que compartimos la visión justnaturalista de los derechos humanos, abrevados de los diplomados cursados en la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, dependientes de la Suprema Corte de Justicia, y de las enseñanzas de uno de los grandes másteres en derechos humanos que vive en Chiapas, el doctor Alejandro Martí, creemos que los derechos humanos son valores antropológicos universales que todas las personas poseemos por el solo hecho de ser seres humanos. Es decir, son inherentes a nuestra naturaleza. Nacemos con ellos. Por eso, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo primero, reconoce que todos nacemos en igualdad de dignidad y de derechos. Y además, al garantizar el derecho a la vida y protegerlo desde el mismo momento de la concepción, también en una interpretación del principio de indivisibilidad, reconoce el resto de los derechos de los cuales somos titulares. Para establecer un contexto histórico lo más sintético posible de los derechos humanos, de su trayectoria y evolución, quisiera comenzar por mencionarles el primer gran documento que surge en la historia y la evolución de los derechos humanos, que es el famoso Cilindro de Ciro, que es este decreto elaborado en un cilindro hecho de arcilla, en escritura cuneiforme, en lenguaje acadio, que emite el primer gran rey persa de la Persia antigua, Ciro el Grande, a través del cual le concede a los esclavos babilonios su libertad, les reconoce su libertad religiosa, les reconoce su libertad laboral y prohíbe la desigualdad racial. A una vista, desde el siglo XXI a esta época, estaríamos ante un salto monumental en el desarrollo de los derechos humanos de más de 700 años. Pues si recordamos, Ciro el Grande vivió, existió y emitió este decreto en el año 539 a.C. En una etapa subsecuente, los griegos en la antigua Grecia, a través de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, trajeron a esta evolución de los derechos humanos derechos fundamentales como el de la justicia, el derecho a la igualdad, el derecho a un buen gobierno, desde cuando ya se mencionaba, y el derecho, algo bien importante, a la dignidad humana, que después Marco Tulio Cicerón, en la antigua Roma, a través de su obra La naturaleza de los dioses, reconoce como parte esencial en la igualdad de todos los hombres. En una etapa posterior, el cristianismo aporta 4 grandes derechos, uno muy peculiar que mencionaré a través del pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, que dividen los derechos en 3 grandes tipos. El primero, la ley divina; el segundo, la ley natural; el tercero, la ley positiva. El primero, que dimana de la divinidad, desde la voluntad de Dios; el segundo, la ley natural, que es una interiorización de estas leyes divinas en la conducta material de los hombres; y la ley positiva, que es obra de los hombres.
En este tercer nivel es en donde Santo Tomás de Aquino aporta 4 derechos, me parece de gran importancia. Uno de ellos es el derecho a la familia, otro más es el derecho a participar en los asuntos públicos. También establece el derecho a la propiedad, pero habla además de un derecho muy peculiar, que es un derecho que incluso José Mújica, expresidente de Uruguay, lo resumió de manera magistral en una frase muy famosa de él, que dice que la lucha social es la lucha por la felicidad de todos. Y así es, Santo Tomás de Aquino establece el derecho a ser feliz de todos los seres humanos. Que además por ahí el doctor Miguel Carbonell, en una de sus grandes ponencias ante la FES Aragón en el 2017, dijo y afirmó que los derechos humanos son los requisitos indispensables que se deben cumplir para que todas las personas podamos realizarnos y ser felices. En una etapa ulterior, llegamos ya al desarrollo de los derechos humanos en la antigua Europa, en Inglaterra, cuando se suscribe y se emite la Carta Magna en 1215 en contra del rey Juan Sin Tierra, al que se le imponen a través de esta expresión y exigencia de los señores feudales derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Nuevamente aparece, pero ya en una etapa del desarrollo social más avanzado, el derecho a heredar los bienes de los ascendientes, que no existía, el derecho de las viudas a disponer de los bienes que heredaron de sus difuntos esposos sin necesidad de tener que volver a casarse, y el derecho a la igualdad ante la ley de hombres y de mujeres. Después tenemos en esta trayectoria histórica de los derechos humanos la aparición de la Petition of Rights de 1628, en donde ya se reclaman libertades civiles, dentro de las que quisiera rescatar la más importante: la prohibición al arresto y encarcelamiento arbitrarios e ilegales, que da pie a la aparición del habeas corpus, que en ese tiempo representó un avance importantísimo en la defensa de la libertad individual ante la detención arbitraria e ilegal. Después tenemos en 1689 la aparición de la Bill of Rights, que es un recuento de los derechos establecidos en la Petition of Rights, que la antecede, pero que esta fue planteada al rey Guillermo de Orange con el propósito de recordarle y dejar fiel constancia de los derechos que tenía que respetar en esta nueva monarquía constitucional que ya se gestaba en Inglaterra. De ahí tenemos la Declaración de los Derechos en 1776 de Filadelfia, en donde ya se establecen derechos civiles importantes como el derecho a la petición, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a un derecho muy importante al debido proceso, que ya se menciona en esta Carta de Derechos de Filadelfia, que después se integrarían a la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, en el que ya se integran un derecho muy especial que tiene el derecho norteamericano, que es el derecho a poseer y a portar armas. De ahí saltamos ya después de otros pensadores como John Locke, como Montesquieu, como Thomas Hobbes, como Jacobo Rousseau, como Emmanuel Kant, que establece la dignidad de las personas como algo importantísimo en la actuación de las sociedades, de los estados ante los individuos, considerando que la dignidad de los seres humanos obliga al Estado a considerarlo en sí mismo como el fin último de todos sus empeños y esfuerzos, y no como un medio para conseguir otros propósitos. Ya en el siglo XIX, en 1812, tenemos la Constitución de Cádiz, que nuevamente retoma el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, a la vida, a la igualdad, y aparece nuevamente este derecho fundamental que es toral en el nuevo sistema de justicia penal actual, que es el debido proceso. En 1814, en la primera Constitución mexicana, que es la de Apatzingán, aparecen derechos fundamentales, del que quiero rescatar
otro derecho que es vertebral en la nueva concepción del sistema de justicia penal, que es el derecho a la presunción de inocencia, que consiste en que nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre su responsabilidad en el hecho del que se le acusa. De ahí pasamos a la Constitución de 1857, cuya mayor aportación a la evolución de los derechos humanos fue, sin duda alguna, el amparo, el juicio constitucional de amparo, que surge en 1841 a iniciativa de don Manuel Crescencio Rejón y Rubalcaba en la Constitución yucateca de ese año, para después ser incluida en la Constitución Federal del 57 por don Mariano Otero. El siguiente documento que da constancia de esta evolución de los derechos humanos es la Constitución de 1917, que emana de la primera revolución social del siglo XX y que instituye derechos sociales como el de la educación, como el del trabajo, como el de la tierra y el de salud, entre los más sobresalientes. De ahí pasamos de manera vertiginosa a otra etapa del desarrollo de los derechos humanos, con la integración de las Naciones Unidas en 1945, conformada por 50 naciones independientes, para dar pauta a la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y abrir un poco más el espacio histórico para que en el 66 llegaran los primeros pactos internacionales interamericanos, como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para entonces, y solo entonces, abrir el espacio histórico para la aparición y la formulación y la aprobación de la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1689, a cuya jurisdicción contenciosa se sometería el Estado mexicano cuando es ratificada por el Senado en 1989. Y a partir de esta jurisdicción contenciosa que ejerce la Convención, sus tratados, sus pactos adicionales y sus protocolos adicionales, es que el Estado mexicano, igual que otros muchos estados latinoamericanos, es condenado a través de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la primera década de este siglo XXI. Mencionaré de estas sentencias emblemáticas las 4 primeras, siendo la cuarta una de las más importantes. La primera fue la de Alfonso Martín del Campo en el año 2000, la segunda fue en el año 2008, que fue el caso de Campo Algodonero, referido a la desaparición forzada de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. La tercera, en el 2009, que tiene que ver con un tema de candidaturas independientes o ciudadanas, que emprende precisamente don Jorge Castañeda Goodman. Y en el 2010 se emite una sentencia emblemática, somática diríamos, sofisma, este cambio importante que trae esta sentencia de la Corte Interamericana al desarrollo de los derechos humanos en nuestro sistema constitucional interno, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco, que de entrada establece la obligación de realizar el control de convencionalidad de los derechos ex oficio, es decir, de manera obligatoria para todos los tribunales mexicanos, de la cual derivan 2 resoluciones importantísimas de la Suprema Corte de Justicia, la de del expediente Varios 912 del 2010, que establece precisamente el control de convencionalidad como una obligación para todos los tribunales mexicanos, y la contradicción de tesis de 293 del 2011, en la que se establecen los tratados, se les da un rango constitucional y también se establece el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no solo de aquellas en las que el Estado mexicano sea o haya sido parte, sino de todo el corpus juris jurisprudencial que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hasta ahí hablaríamos de una etapa histórica que nos permite visualizar en un solo pincelazo que los derechos humanos pues no han salido de manera espontánea ni han aparecido de manera espontánea en las constituciones
latinoamericanas y particularmente a partir del 2011 en la Constitución Federal de México, sino que han sido resultado de toda una trayectoria larguísima de evolución y de desarrollo que ha tenido que ver con muchas guerras civiles, que ha tenido que ver con revoluciones sociales auténticas como la de Estados Unidos, como la de México, como la de Francia, como las 3 guerras civiles de Inglaterra, ¿verdad? Y que han costado mucho esfuerzo, mucha sangre, muchas vidas de hombres y mujeres que han luchado por el reconocimiento de sus derechos más elementales. Hablando de los derechos humanos en un contexto actual, yo comenzaría por decirles que estos en nuestro país, en México, adquieren esa relevancia y ese carácter obligatorio a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, en donde se reforman y modifican cerca de 13 artículos que menciono con mucho gusto: el 1, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105. Esta reforma abre las puertas para la aparición de la nueva ley de amparo, que ya trae consigo innovaciones jurídicas importantes que permite ampliar y extender la defensa de los derechos humanos de una manera potencialísima, de una manera mucho más protectora y amplia hacia todos los sujetos que pueden ya emprender un juicio de amparo para la defensa de los derechos humanos de los que son titulares. Estas figuras innovadoras las puedo resumir en 9, que son las más importantes. La primera es que el juicio de amparo procede ya no solamente en contra de actos de autoridad, sino también en contra de normas generales y, subrayo, en contra de omisiones de la autoridad. También los derechos humanos podrán ser defendidos a través del juicio de amparo contra actos de particulares cuando estos actos estén revestidos de autoridad porque están fundados en una norma general. También tenemos la aparición del amparo electrónico, que se puede ya promover a través de los sistemas tecnológicos informáticos. Tenemos también que el amparo y su procedencia puede darse contra violaciones del interés legítimo de carácter colectivo o de carácter individual, lo que ya plantea en sí la posibilidad de emprender amparos colectivos. Aparece también el amparo adhesivo, aparecen los plenos de circuito y aparece una figura que causa efectos generales cuando se logran 8 votos de los 11 en un pleno de la Corte, que es la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general. Aparte de los plenos de circuito y de esta declaratoria general de inconstitucionalidad, también aparece una medida de apremio importante hacia el incumplimiento y el desacato de las sentencias de amparo, que es la consignación penal o de la autoridad competente, la destitución del titular de la autoridad competente y su disposición ante un juez penal por incumplimiento y desacato de una sentencia de amparo. Y el cumplimiento sustituto, que es el que puede darse cuando ya no es posible resarcir resarcir plenamente el derecho afectado. Está la posibilidad que establece la nueva ley de amparo de que exista una reparación sustituta del daño, de tal forma que se dé un cumplimiento también sustituto de la sentencia de amparo. Miren, además de que será la nueva ley de amparo como en este marco de la reforma de los derechos humanos, es importante que sepamos en dónde se encuentran todos estos derechos humanos, y como sabemos de inicio están en nuestra Constitución Federal, del artículo 29, primero al artículo 29, aunque ya el artículo 35 toca derechos políticos que también son derechos humanos, y el 123 se encuentra un poquito más alejado en la estructura del texto constitucional, pero que también establece el derecho humano al trabajo. En nuestra Constitución aparecen también en tratados internacionales a partir de la reforma del artículo 133, que eleva los derechos reconocidos en tratados internacionales a rango constitucional, es decir,
son igualmente vigentes y válidos los derechos contenidos en nuestra Constitución que los contenidos en los tratados internacionales. Pero hay otra fuente muy importante de estos derechos, que es la jurisprudencia emitida por la Corte, fundamentalmente. Es decir, estos derechos que, aunque no están expresamente establecidos en el texto constitucional, sí se han protegido y han surgido a partir de una interpretación de las normas que tenemos expresadas en nuestro texto constitucional y en tratados internacionales. Un ejemplo de un derecho de este tipo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a partir del cual se han sentado precedentes resolutivos sobresalientes muy importantes a partir del 2004, me parece que fue, en materia de reconocimiento de identidad sexogenérica, en materia de disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio encausado, en el uso lúdico recreativo de la marihuana o en el orden de los apellidos en el nombre de las personas, que tradicionalmente por costumbre se ha antepuesto el apellido del padre en el menor al de la madre. Ya surgió una inconformidad que llegó hasta el Pleno de la Corte, y esta resolvió que quien debe determinar el orden de los apellidos no es ni la ley ni una autoridad competencial o judicial, sino que debe ser la persona, es decir, las personas en este espacio en el que ya no intervienen las normas jurídicas, en el que llamamos la autonomía de la voluntad, en la que podemos decidir en función de este derecho de libre desarrollo de la personalidad cómo queremos llamarnos, qué apellido queremos portar primero en nuestro nombre, qué preferencia sexual hemos decidido adoptar, qué religión queremos adoptar, si queremos portar tatuajes, piercings, queremos pintarnos el cabello de color morado o cualquier otra decisión que tenga íntimamente que ver con este margen de autonomía personal que tenemos todos los seres humanos en una sociedad como la nuestra. A partir de esta definición de dónde están los derechos y de este derecho importantísimo del desarrollo de la libre personalidad, también es importante comentarles que en nuestro sistema constitucional tenemos un conjunto de principios que rigen los derechos humanos, y estos son el de la universalidad, que es que todos los derechos humanos son de todos sin excepción, todos los poseemos y somos titulares de ellos. El principio de interdependencia, que quiere decir que todos los derechos humanos dependen unos de otros, y al reconocer uno automáticamente se reconoce la existencia y vigencia de todos los demás. El otro principio importantísimo que tienen los derechos humanos es el de la indivisibilidad, es decir, la no fragmentación de los derechos humanos. Al existir uno, tienen que existir todos los demás, y al afectar uno o dañar uno, se afectan todos los demás derechos humanos. Y el principio de progresividad, que ha sido muy analizado por varias sentencias de la Corte, que significa que los derechos humanos deben entenderse en un progreso en el desarrollo de la plena vigencia de los mismos en una sociedad, y impone la obligación al Estado de no asumir o adoptar medidas que generen un retroceso en la plena vigencia y goce de los mismos. Aparte de los principios de derechos humanos, yo quisiera solamente cerrar con una reflexión muy sencilla en torno a que los derechos humanos pudieran parecer valores humanos universales muy abstractos, pero que tienen que ver con esto que el doctor Miguel Carbonell ha llamado la constitucionalización de las leyes ordinarias. Es decir, los derechos humanos consagrados o reconocidos en nuestra Constitución tienen plena vigencia para todo nuestro sistema jurídico y pueden ser defendidos desde los niveles más bajos y ordinarios de litigio de todo derecho. Es decir, el derecho a la subsistencia de un menor que está consagrado en el cuarto constitucional se puede defender desde un juzgado de primera instancia, pues tiene el derecho a la subsistencia a través de la provisión de los alimentos
de su señor padre o de su señora madre, sin que en este derecho tenga nada que ver la preferencia de un sexo o de otro. Tenemos también otros derechos que son importantísimos considerar, como el derecho a la no discriminación, el derecho a a tener la igualdad sustantiva, el derecho a tener convivencia de los padres con sus menores hijos cuando existe una separación forzosa y la disolución del vínculo matrimonial. También el derecho al cambio de nombre, como ya mencionábamos, inclusive al cambio de sexo, si alguien deseara así llevarlo adelante. Estos derechos son tan prácticos y existen en la vida cotidiana de las personas como los propios derechos humanos contenidos y reconocidos en nuestra Constitución. De tal manera que hablar de derechos humanos es hablar de los derechos básicos de todas las personas, los derechos de convivencia, inclusive los derechos de propiedad y otros muchos derechos que están insertos en la vida diaria de cada uno de nosotros. Este sería mi comentario el día de hoy, estimadas amigas y amigos. Les mando un saludo muy afectuoso, deseándole como siempre una extraordinaria semana y que vayamos consiguiendo logros positivos que nos permitan ir construyendo a un mejor ser humano del que hoy ya somos. Les mando un abrazo y como siempre les pido que se cuiden mucho y que se porten muy bien. Muchísimas gracias, hasta pronto.